Hola chicos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos y saludarlas, estimados y estimadas. Por acá el profe Seba y una nueva cápsula de historia o ciencias sociales para que podamos entender y comprender la materia que estamos viendo, sobre todo la relacionada en la guía actual. Como ustedes bien saben, la guía actual se llama Las dictaduras en América Latina, ¿ya? Y al final hay unas preguntas que ustedes debieran desarrollarlas, ¿ya? Y las vamos a ir explicando, más que las preguntas, como la otra vez, vamos a ir explicando un poco el proceso en sí, ¿ya? Esto recuerden que es el último paso del repaso de lo que nosotros vamos a ver antes de pasar a la nueva, o mejor dicho, a la materia como tal, ¿ya? De nuestro año. Bueno, hay que entender de que el contexto general o global de las dictaduras en América Latina y también en nuestro país, Chile, están enmarcadas de lo que se denomina la Guerra Fría y el posicionamiento de América Latina eh, en uno de estos dos bandos, ¿ya? Esto ocurre en la década del 60 principalmente hasta la década del 80 o 90. Ya, lo primero, hay que entender, como les digo, que el contexto de las dictaduras en América Latina sucede en la Guerra Fría. Ocurre un hecho muy puntual. En el año 59, Fidel Castro hace un golpe de Estado al presidente Fulgencio Batista, que es el presidente de Cuba, e instaura una dictadura socialista, ¿ya? El tema es que esto lo ve con muy malos ojos Estados Unidos, por lo cual ellos no van a escatimar recursos para realizar lo posible y lo imposible para que estos movimientos revolucionarios en América Latina vayan adquiriendo más territorio, ¿ya? Eh, Países como México, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Uruguay, si es que no los dije, van a caer en esta lógica de estas dictaduras que se van a realizar durante estas décadas del 60 al 80 principalmente. Y el, el protagonista, por así decirlo, de todo esto va a ser Estados Unidos, ¿ya? El triunfo de la Revolución Cubana, como les digo, en el año 59 va a implicar el establecimiento del primer gobierno aliado de la Unión Soviética en América, quien va a ser Cuba. Estados Unidos considera una amenaza para sus intereses. Recuerden de que Estados Unidos es capitalista, la Unión Soviética es comunista, son enemigos. Impulsa dos estrategias, estoy hablando de Estados Unidos, impulsa dos estrategias para impedir el triunfo del socialismo en el resto de los países de nuestro continente. Realiza primero un pacto regional que se llama la Alianza para el Progreso y también la difusión de una doctrina militar que más tarde sería conocida con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional. Bueno, se las voy a definir rápidamente. La Doctrina de Seguridad Nacional son principios militares que comienzan a ser formulados desde la década del 50. Postula que los movimientos de izquierda constituyen una amenaza interna para los países de Latinoamérica y que para detenerlos las Fuerzas Armadas debían exceder su campo de acción tradicional y adoptar estrategias de control que les permitieran de alguna u otra manera mantener el orden y la seguridad al interior de cada país. En este sentido, se crea una escuela que se le conoce como la Escuela de las Américas, que funciona en una primera instancia en Panamá, en donde se van a mandar a militares de América Latina a recibir clases de militares de Estados Unidos para combatir entre comillas, muchachos, por favor, las insurgencias que puedan ocurrir dentro de los países. Se van, en el video creo, en el video que les mandé por YouTube, aparece que se especializan en torturas, en crímenes de lesa humanidad, en cómo hacerlos acallar y cuestiones súper trágicas, ¿ya? Y lo otro es que también está dentro de esta lógica la clandestinidad. Entonces, muchas agencias de inteligencia no van a existir documentadas porque son clandestinas.
La parte bonita de la intervención de Estados Unidos, entre comillas se lo digo porque no es tan violenta como la doctrina de seguridad nacional, es la Alianza para el Progreso. Esta cuestión, la Alianza para el Progreso, nace en el año 61, en la administración de John Kennedy, en Estados Unidos, y tiene por objeto evitar los movimientos revolucionarios mediante reformas que fortalecieran las democracias y el movimiento de la democracia liberal. Vale decir, impulsan eh, políticas, estrategias, en donde Estados Unidos va a subvencionar políticas en donde, por ejemplo, los trabajadores no tengan que sindicalizarse o generar movimientos de insurgencia para poder tener un mejor desarrollo social, político y sobre todo económico. Por ejemplo, muchas de las cosas que se realizaron en Chile a través de la Alianza para el Progreso fue la adquisición de mucha maquinaria. Para que se hagan una idea, que Chile no contaba con esa tecnología, pero sí a través de Estados Unidos se realiza este proceso o esta forma de intervención de Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, las dictaduras en América Latina van a venir sí o sí. Van a venir sí o sí porque los movimientos de izquierda, tras la Revolución Cubana, chicos, eh, van a generar también unas contrarrevoluciones. Vale decir, los de izquierda se van a revolucionar, pero también van a haber contrarrevoluciones por parte de la gente que es más de derecha. Y lamentablemente nuestros, no nuestros, sino que los militares dentro del contexto de América Latina van a ir en pro de la gente de derecha. Y aquí hay un rasgo que es tremendamente importante, porque la mayoría de los gobiernos dictatoriales se van a caracterizar por su oposición violenta a los movimientos de izquierda. Eh, Van a caer en estas dictaduras, países, nosotros, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, suma y sigue. Bueno, el tema es de que uno de los rasgos de las dictaduras en América Latina va a ser, primero que todo, la violación de los derechos humanos. Vale decir, desde nuestro país y en América Latina, se violaron los derechos humanos sistemáticamente, ¿ya? Y en ese contexto de esta violación de derechos humanos es que se genera y se crea una operación que se llamó la Operación Cóndor. No me quiero explayar mucho en la Operación Cóndor porque está en el video de YouTube, ¿ya? Pero hay una cuestión que quiero que entiendan súper bien y que es un concepto nuevo. Eh, Uno mucho dice y habla mucho de qué es lo que es violar derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, y eso es para una clase aparte de una cápsula, ¿ya? Pero hay una cuestión tremendamente importante que todo el mundo debiera conocer y que es el Estado de Derecho y su importancia. El presidente Piñera habla mucho del Estado de Derecho, como él, como un fiel representante del liberalismo económico, habla mucho del Estado de Derecho y su importancia. El Estado de Derecho, chicos, designa la situación política en que existe un marco jurídico que determina y limita los poderes del Estado. Vale decir, el Estado de Derecho, antes que nos limite a nosotros como ciudadanos de un país, limita al Estado y su actuar. ¿Ya? Considera que todo ciudadano tiene los mismos derechos y deberes fundamentales ante la ley. Cuestionable. Y respeta los derechos humanos. Va a surgir el Estado de Derecho como respuesta al Estado absolutista, vale decir, ese que se desplegó en Europa entre los siglos XVII y XVIII, en el cual, chicos, cuando hablamos de Estado absolutista es una figura del rey. Y este rey va a gobernar según sus anchas y sin sujeción, vale decir, sin apego a las leyes. Por eso es que existe este componente fundamental del Estado de Derecho, que son los países que se van a liberar de este antiguo régimen. Miren, el Estado de Derecho los componen cuatro cosas fundamentales: el imperio de la ley, el respeto y garantía de los derechos humanos, la legalidad de las autoridades y la división de los poderes del Estado. El imperio de la ley
dícese que las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados. Nosotros, ¿dónde vemos este componente fundamental del Estado de Derecho? Cuando vamos a votar por nuestros legisladores. Cuando yo le entrego mi voto a un candidato, a diputado o a senador, yo le estoy diciendo a él, yo confío en usted, por lo tanto, todo lo que usted haga en el Parlamento, vale decir, las leyes, yo lo estoy validando. Por eso dice que son la expresión de la voluntad popular. ¿Sí? El otro, respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado, el papi Estado, debe resguardar los derechos humanos y establecer mecanismos para sancionar su vulneración. ¿Por qué yo le digo el papi Estado? Porque imagínense y retrocedamos en Chile 60 años, en la zona rural, eh, donde no hay una fiscalización, donde no hay medios de comunicación, donde no hay redes sociales, y resulta de que de la puerta para afuera el padre que tiene a 5 hijos es un excelente padre, sacrificado, se saca la mugre trabajando, trabaja en la tierra porque es una zona rural, pero dentro de la casa es totalmente distinto y él viola a sus hijos. ¿Quién le puede ir a reclamar a ese padre por lo que está haciendo? ¿O quién le puede ayudar a esos hijos que están siendo violados sistemáticamente por su padre? Por eso, el papi Estado también es un agente violento con nosotros. Eso no hay que perderlo de vista. Por eso es que el Estado de Derecho también le raya la cancha a este Estado y le dice, no, usted no puede hacer tantas cosas como usted cree. ¿Ya? La otra, la legalidad de las autoridades. Se establece la legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y política. ¿Ya? Vale decir, o sea, el gobernador es y está dentro de un marco legal. ¿Quién le da esa legalidad? La Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? La Constitución. Y el último fundamento o el último componente del Estado de Derecho son la división de los poderes. Ustedes saben que en nuestro país existe la división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está representado por el administrador del Estado, que es el gobierno, eh, en la figura del presidente de la República. El poder legislativo, que está figurado por el Parlamento, y el poder judicial, que está en manos de los tribunales de justicia. Entonces, la idea es que estos poderes, que son tremendamente grandes, no recaigan en una sola persona. En este caso, por ejemplo, podría ser el presidente de la República. Y se hace esta división de poderes para que una persona no tenga todo este poder. Y también se fiscalicen entre ellos. ¿Ya? Todo esto, chicos, lo va a regular jurídicamente un libro que se llama Constitución. ¿Ya? La principal característica de un Estado de Derecho es la configuración, muchachos, de un orden regulado jurídicamente. ¿Por qué yo le estoy pasando esta en materia del Estado de Derecho? Porque en una de nuestras preguntas, cuando nos vamos a nuestra guía, dice la última: ¿a qué piensas que se refiere el documento 2 cuando señala que el Plan Cóndor significó, disculpe, una flagrante violación del Estado de Derecho? Recuerden que el Estado de Derecho tiene aristas o tiene componentes, y esos componentes, chicos, hay uno que lo viola completamente. Piensen cuál es. En realidad los violan hartos, ¿ya? Pero piensen cuál es. Recuerden principalmente la legalidad de la autoridad, cuando le dije que en esta operación Cóndor, o mejor dicho, en el concepto de la doctrina de seguridad nacional, muchas policías eran clandestinas. Por lo tanto, esa persona no existe, pero tiene la capacidad de matar en el nombre del Estado. Ojo con eso, ¿ya? Y la otra pregunta era relacionada, por ejemplo, con cuáles eran las principales, voy de abajo hacia arriba, chiquillos, disculpen, cuáles eran las principales características de la operación Cóndor. ¿A qué se dedicaba la operación Cóndor? Vean el video, chicos, por favor, porque en el video también sale muy bien explicado, ¿ya? Pero se los voy a leer yo también aquí, miren. En noviembre del año 75 se reúnen en Chile las autoridades militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la que dio origen al Plan Cóndor, ¿ya? Nace
de la visión de los responsables, chicos, de la represión política en varios países eh, que si la subversión no respetaba fronteras, ellos tampoco no iban a respetarla. En el fondo estos países y las autoridades militares se van a unir y van a generar un plan de acción en común para opacar cualquier movimiento que para ellos era subversivo. Y la última pregunta es relacionada, chicos, insisto, voy de abajo hacia arriba. Dice, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la intervención de las Fuerzas Armadas en Argentina según Videla? Que es muy parecido a lo que pasa aquí en Chile, chicos. Nosotros tenemos una historia con Argentina muy común, muy común, ¿ya? Dice, ¿qué rol atribuye a las Fuerzas Armadas en relación con la institucionalidad democrática? Y utilicen el documento 1 para leer o para responder bien, digo, esta pregunta. ¿Ya, chicos? Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, háganmela saber. Yo estoy llano a responder. Cuídense mucho y que estén muy bien. Un abrazo gigante.